José Antonio Torre, ¿qué es Distrito Tech? Es un espacio de la ciudad de Monterrey de 452 hectáreas alrededor del campus del Tecnológico de Monterrey, en donde el tecnológico, los vecinos, las instituciones que están en ese espacio, la autoridad municipal, estatal, nos hemos reunido y nos hemos congregado para buscar un mejor destino para ese lugar, para ese distrito, que conlleva la actuación de la universidad, pero también la actuación de los vecinos y de las autoridades. Eso es Distrito Tech en grandes rasgos. Es un proyecto urbanístico. Es un proyecto de transformación urbana, pero también de corresponsabilidad social, en donde vecinos y autoridades asumen un rol de la transformación de su espacio. Es un proyecto de desarrollo económico, en donde las capacidades de emprendimiento, de innovación de los alumnos, de los profesores, se ponen a disposición de ese espacio, de ese territorio. Entonces es un proyecto que tiene diversos componentes, ¿no? Y todos en búsqueda de generar un mejor contexto para vivir, ¿no? Eso es Distrito Tech. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Hubo una primera etapa de entendimiento, de reflexión, de descubrimiento, me gusta llamarlo así, porque pues sabíamos de la necesidad de un espacio que había perdido mucha población en los últimos años. De hecho, perdió el 22% de su población del 2000 al 2010, ¿no? Un cuarto de la población se perdió en esa etapa, y se perdió porque la expansión de la ciudad llevó, digamos, a las nuevas generaciones a alejarse de sus lugares de origen, ¿no? De la casa paterna, de la casa familiar. Este es un fenómeno que nos está pasando en toda la ciudad. Entonces, esta primera etapa tuvo que ver con este proceso de reflexión, de diálogo con nuestros vecinos, de diálogo con las autoridades, de diagnóstico, de análisis profundo, de búsqueda de casos internacionales que fueran similares a estos y de los cuales pudiéramos aprender. ¿Ejemplo? ¿Qué casos? Mira, varios. Aprendimos que este fenómeno que le ha pasado al Distrito Tech o a la ciudad de Monterrey no es único y no ha sido... la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, en Filadelfia tuvieron procesos similares, ¿no? La Universidad de Columbia en Nueva York, también en una situación muy particular en la ciudad de Nueva York, donde tuvo que interactuar con sus vecinos y con las autoridades. Entonces, hemos encontrado que de repente, oye, pues esto no es único. Inclusive en Monterrey hay lugares de la ciudad que tienen situaciones similares, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de entender es, bueno, cómo aproximar este proceso de pérdida de población, de falta de inversión en un entorno central de una ciudad que hace pues, que la población no tenga espacios adecuados para habitar en ese espacio. ¿Qué modelos exitosos existen que estén ahorita siendo considerados a nivel internacional por ustedes? Me imagino que el Silicon Valley es uno de ellos, Stanford, sí, por ejemplo, ¿no? Como modelo a seguir. Fíjate que en esta primera etapa que hablábamos, de la primera etapa de descubrimiento, aprendimos muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, aprendimos que Silicon Valley o Boston, por ejemplo, han basado mucho este proceso de crecimiento de la ciudad en base a la actuación de las universidades, muy alineadas con la industria, que generan posibilidades para sus alumnos y sus profesores, ¿no? Entonces, de ahí dijimos, oye, pues aquí hay un modelo, ¿no? Hay un modelo que... Nosotros somos una universidad que estamos basadas en un territorio, somos una universidad que generamos muchos alumnos emprendedores, ¿no? Volcados a la generación de valor, pero no lo hemos conectado con el territorio. Nuestros alumnos pues, se van, ¿no? Se van a otros lados, si se quedan a vivir en Monterrey probablemente emprenden, pero no habíamos hecho nada para que se quedaran ahí. Hemos creado ciudades donde todo está lejos. De hecho, hemos diseñado ciudades para que estén lejos, ¿no? La vivienda aquí, el empleo acá, los hospitales allá, y cada vez más lejos porque existe este maravillosa invención que es el automóvil, pero que nos ha alejado, ¿no? Interesante. Entonces, en esta lógica de la cercanía, de volver a acercar las cosas, en el Distrito Tech queremos acercar el empleo de alto valor agregado, el lugar de vivienda, el lugar de entretenimiento, el lugar de espacio comercial, y que en un espacio en el que nosotros nos podamos mover caminando en un 20 minutos caminando, podamos encontrar la mayor cantidad de nuestros satisfactores para hacer nuestra vida. Es mucho el recuperar la dimensión humana en la ciudad. Es recuperar la dimensión humana y recuperar esta visión de las ciudades originales que eran diseñadas
para proveer servicios en cercanía. Así se diseñaban las ciudades porque no había modos de transporte. En el momento en que existe el automóvil, bueno, empezamos a diseñar las ciudades para desplazarnos. Hoy tenemos un problema como en la ciudad de Monterrey, en donde ya no hay manera de desplazarnos en la ciudad y donde la manera en que ha venido sucediendo la ciudad ya no es factible. No. Necesitamos retomar esta visión de cercanía y el Distrito TEC es uno de los componentes que estamos tomando. Y construirlas para arriba un poquito, ¿verdad? Que no sean implicará densificar. Tampoco, cuando hablamos de densidad, de repente la mente nos lleva a edificios interminables, ¿no? Que nos lleva a ciudades como Nueva York. Y no, las ciudades más densas son ciudades como Barcelona, por ejemplo, como Bilbao, ¿no? En donde existen edificios de una cierta dimensión, generalmente de 4 o 5 pisos, pero con una condición muy interesante, que existe vivienda y la parte baja es una parte comercial, entonces permite que la vida suceda en una cercanía muy atractiva. ¿Y qué empleos están vinculados o qué industrias están vinculadas a la universidad y pueden desarrollar trabajo, sobre todo en el contexto de la cuarta revolución industrial, donde hoy en día nos movemos en la era de la información, en la era de la digitalización, en la era de la robótica, la mecatrónica, la nanotecnología, en fin, todas estas ramas de la cuarta revolución industrial? ¿Qué empresas se pueden empezar a montar ahí? Sí, estamos viviendo la economía del conocimiento y ahí es donde la pregunta es decir, oye, entonces una universidad, ¿qué juega en esta economía del conocimiento? Y pues una cosa que juega de una manera muy particular es que las universidades son focos de talento, es decir, los estudiantes, los profesores, los investigadores que están en la universidad son un foco de talento. Totalmente. Y los ejemplos que ponías en Silicon Valley, en Stanford o en Boston, es eso, la universidad logró conectarse con su entorno. Entonces, el emprendimiento que suceda alrededor de la universidad, porque además lo que sucede en un contexto cercano también se permite aprender uno de otro y generas estos encuentros que te hacen enriquecer tus puntos de vista. La interacción genera un enriquecimiento. El maestro con el emprendedor. El investigador, entonces el TEC está haciendo un esfuerzo muy importante para fortalecer los procesos de investigación. La investigación es una fuente primaria de la innovación. Totalmente. Y ahí están los estudiantes, ahí están los emprendedores. Entonces, ¿qué empleos se van a crear? Este tipo. ¿Qué empresas están llegando al Distrito TEC? Este tipo. Empresas de emprendedoras, de base tecnológica, que quieren estar ahí porque ahí está el talento, porque ahí están los chavos, porque ahí están sucediendo las cosas. Porque ahí vienen los profesores, porque ahí están las pláticas, porque ahí están las charlas y porque queremos crear este sistema donde te encuentres. Quiero hacerte una pregunta, José Antonio. La parte cultural, digamos artes, digamos teatro, música, ¿también está incluido en el proyecto? Sí, tenemos que crear este contexto de cercanía y un espacio que pretende ser fuente de innovación tiene que tener al arte como un componente fundamental. La universidad del TEC, afortunadamente, es una universidad que tiene un componente artístico importante, pero había estado como desligado de su contexto, ¿no? Le preguntamos a nuestros vecinos, oye, vas a las obras de teatro y participas, no lo conocían, ¿no? ¿Cómo sacamos el arte de la universidad y lo llevamos a las colonias? ¿Cómo llevamos a las colonias a la universidad? ¿Y cómo generamos este proceso de contagio positivo, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho en eso. De hecho, arrancamos un proyecto de arte público de hecho, el mes pasado, en donde estamos llevando, ¿no?, estas expresiones artísticas a la calle, ¿no? Dices que la primera etapa ya concluyó, que fue investigación, análisis, el estudio. Descubrimiento. Está en la segunda etapa. Sí. ¿Qué es la segunda etapa? Estamos empezando a implementar las primeras ideas, ¿no? Estamos empezando a ejecutar los primeros proyectos. Hay proyectos dentro del Campus Monterrey que se están sucediendo, hay proyectos fuera del Campus Monterrey. La Glorieta es uno de ellos. Este jueves se abre ya a la vialidad. Todavía va a haber obras que se van a estar terminando. Las colonias están trabajando en la recuperación de sus parques, en la mejora de los servicios públicos, pero ya no es el TEC. Es la colonia organizada, donde los vecinos se han puesto de acuerdo para hacer un proceso de transformación. En donde el TEC es otro vecino, es otro actor que se suma a este esfuerzo, pero no es el rector, ¿no?, sino que somos un conjunto de vecinos trabajando por un mejor destino. ¿Qué tanto está aquí actuando la triple hélice? El gobierno, la iniciativa privada y la academia. Pues mira, yo creo que este es un súper ejemplo de la triple hélice. La verdad es que, por ejemplo, de parte del gobierno municipal de Monterrey hemos recibido muchísimo apoyo, muchísima impulso a esta iniciativa del gobierno estatal, inclusive del gobierno federal.
hay como mucho interés, también de repente no se entiende bien qué estamos haciendo, entonces también nosotros tenemos una responsabilidad de comunicar con mayor claridad, de solicitar también con mayor claridad en dónde se requiere la intervención de la autoridad. Pero yo agregaría otro elemento de la hélice que a veces se nos olvida, que es la ciudadanía, ¿no? Aquí está el Tecnológico de Monterrey, están las autoridades, están algunas empresas que están establecidas en la zona, pero está la ciudadanía, como esta fuerza que hablábamos ahorita al principio, en donde cada vez tiene más voz, cada vez tiene más peso, y hemos visto poco la actuación de la ciudadanía organizada en búsqueda de un objetivo. Probablemente necesitamos añadir esa cuarta hélice, la cuarta hélice. Puede llevar el mismo modelo que están viendo en el TEC, en el centro de la ciudad y en la zona hospitalaria. Mira, yo te diría los mismos principios, no el modelo, porque el contexto es diferente. ¿Cuáles serían estos principios? Pero, por ejemplo, hay principios muy importantes. Este tema de que un proceso de regeneración requiere un detonador económico. Entonces, hemos visto muchos ejemplos en México de la regeneración de los centros, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay fondos públicos y recursos y se pintan, ¿no?, los centros y quedan muy bonitos y al final terminan siendo espacios abandonados después de algunos años. O que tienen su vida, ¿no?, en los fines de semana, pero al final, entre semana, están totalmente abandonados. Entonces, estos procesos de regeneración requieren una conexión con lo económico. Es muy importante la economía. Requieren una conexión con los habitantes actuales de ese territorio, para que ellos sean partes del proceso de transformación y no queramos excluirlos de los procesos de transformación. Y segundo, esta lógica de esta escala humana que debe prevalecer, en donde los territorios deben de planearse para que en esta cercanía, en este territorio, pueda encontrar mi satisfacción, ¿no? Tenemos en una zona bastante cercana varios de los hospitales privados más importantes de la zona. Sí. Los hospitales son grandes generadores de empleo. Debemos de hacer un análisis, ¿cuántas de las personas que trabajan en hospitales viven en esa zona? Y lo que vamos a encontrar es que generalmente muy poquitos. De los médicos, las enfermeras, los enfermeros, muy poquitos. ¿No podemos hacer un proyecto para incentivar, para que generen una vivienda en cercanía y que encontremos entonces que en ese espacio, que además genera muchísimo empleo y genera muchísima actividad, pueda vivir esa persona que trabaja en ese lugar? Claro. Esos son el tipo de principios que necesitamos empezar a asumir, ¿no? Y que el gobierno necesita empezar a generar los mecanismos para incentivar que eso suceda, ¿no? Porque si seguimos en los hospitales y trasladando 1 hora y media en la mañana a una persona para que venga y luego regresar 1 hora y media, bueno, tráfico, tenemos gasolina, la ciudad que tenemos hoy, caótica, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas, ¿no? Esos principios pueden ser aplicados a varios proyectos y cada uno deberá de atender a su contexto, a su entorno, ¿no? Pero ahí nos parece que hay algunos componentes que pueden ser bien interesantes para todos, ¿no? José Antonio Torre, muchísimas gracias por haber venido aquí en Otro Plano y estaremos muy pendientes de todo el desarrollo de este gran proyecto. Muchísimas gracias a ustedes. Felicidades. No, hombre, encantado, al contrario. Muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias. ¿Bien? Wow, muy bien. Muy bien, súper bien.